Y ahora es el tiempo para irnos a hablar con el amigo Pedro Fuentes, muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar. Él es técnico en seguridad vial y en esta casa aquí en Radio Realejos pues seguimos manteniendo un apartado para hablar de eso, de seguridad vial, que en la calle, en las carreteras nos vemos todos, o bien dentro de un vehículo o bien caminando, y hay muchas cosas que parece que nosotros la entendemos y luego a lo mejor no es así, y a veces nos creamos dudas: si entro yo, si salgo yo, si puedo yo cruzar, si tengo que esperarme, quién tiene la preferencia, quién no la tiene. Son cosas que a veces tú dices, esto es fácil, esto a lo mejor no me va a ocurrir a mí, no me voy a encontrar con nadie y por aquí tiro yo, y a lo mejor eso no es así como uno lo plantea. Así que para llevarnos susto o algún problema o algún tipo de accidente, pues tenemos aquí al amigo Pedro Fuentes, que nos cuenta en esta sección pues toda esa actualidad y cómo debemos de incorporarnos en la vía pública o cómo podemos permanecer. E incluso muchas veces hemos hablado de estas nuevas tecnologías que hay ahora, que muchos de estos chicos, de estas personas que quieren utilizar por estas patinetas, y que a veces está uno tranquilamente por la acera caminando como peatón y nos sorprende alguien a nuestro lado que pasa como una flecha, por decirlo de alguna manera. Son muchos los temas que abordamos, así que Pedro, bienvenido una semana más aquí a esta que sigue siendo tu radio, la de toda la vida. Gracias, Pedro, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buena, muchas gracias a ti, muchas gracias. Y es cierto, para mí Radio Realejo es como si fuera mi casa. Es decir, son muchos años los que llevamos y me han atendido siempre con bastante calidad humana. Pues Pues sí, hoy vamos. hoy, Pedro, Sí, como tú siempre dices que traes algún tema, yo me voy a adelantar, con tu permiso. Tengo aquí una pregunta y después ya tú hablas de lo que tú venías hoy, pero para que no se me olvide, porque si no después nos liamos como siempre, una cosa nos lleva a otra y al final sí, son amenos los programas, por supuesto, pero voy a darle salida a una pregunta que me llegaba y me decía, ¿no? Y que yo lo he visto muchas veces y yo digo, pues es verdad, porque a veces uno se da aquí el lío. Sabemos que hay carriles, ¿no? Que uno sale para incorporarse en la autopista, que uno de ellos, y viene por cierto en la nuevo acceso que han hecho ahora en la zona de Alcampo, aquí en la zona de San Jerónimo, en este valle de la Orotava, que han hecho un carril, una vía que sale de ahí y te incorporas a la autopista, a la autovía, pero también es verdad que hay una entrada un poquito más allá que permite a los que vienen, por ejemplo, de aquí, de Los Realejos, hacia el centro comercial, y dices tú, bueno, ¿y ahora quién sale primero? ¿Quién entra? ¿El que viene por la autopista? ¿El que estoy yo saliendo para incorporarme? Mira que es un lío, ¿eh? Y muchos pues no quieren meter la pata. Y esa es la pregunta que me han trasladado, que esto puede muy servir buena la para pregunta. otros sitios también, Pedro, que pueda haber en otros lugares, ¿no? Muy buena la pregunta, sí señor. Claro, nosotros me estás hablando de unos carriles que ya llevan algunos años con nosotros, son los carriles trenzados. Es decir, un carril que se utiliza tanto para incorporarse a una vía rápida, como puede ser una autopista, una autovía, pero que también permite ese mismo carril abandonar eh, esa vía, ¿no? Claro, allí nos encontramos con un conflicto de que uno quiere incorporarse a la autopista y el otro quiere salir. Imaginémonos que nos encontramos más o menos en paralelo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, en este tipo de carriles se nos presenta una situación muy curiosa, ¿no? Si ese carril, el ejemplo que tú has puesto es muy bueno, el de San Jerónimo, porque es un carril que yo puedo utilizarlo para salir por un lado del polígono, me cojo ese carril y puedo seguir por él para incorporarme otra vez o ir hacia el polígono otra vez por la entrada de más cerca a la Ordava, y es diferente. Es decir, si yo cojo ese carril, que puedo utilizarlo como un carril, digamos, normal, o como un carril para acelerar.
Si lo utilizo, por eso ahí está la importancia del uso de los indicadores de dirección. Esos indicadores de dirección son fundamentales para comunicar de nuestras intenciones a los demás y que raramente los utilizamos correctamente. Es decir, el indicador es una advertencia a los demás para indicarle cuál es nuestra intención. Por eso hay que hacerlo con suficiente tiempo, con suficiente antelación. Hay muchos que sí, yo el indicador lo puse, pero si lo pusiste en el momento que estabas girando el volante, ese indicador no sirve para nada. El indicador hay que advertirlo. Bien, en el caso de que yo no ponga indicador, obviamente que estoy diciendo, si cojo yo ese carril saliendo del polígono, pues que voy a seguir por ese carril. Por lo tanto, si un vehículo que circula por la autopista quiere incorporarse a ese carril, tiene que ceder el paso a mí. Porque yo estoy en mi carril, yo no voy a abandonarlo. Entonces, el otro que se incorpora tiene que cederme el paso e incorporarse detrás de mí. Pero ¿qué ocurre si los dos tenemos la misma intención? Es decir, es que ahí está el quid de la cuestión, que coincidan los dos, uno haciendo una cosa y el otro haciendo la otra maniobra. Efectivamente. Esto es una circunstancia que, bueno, ha ocasionado ya bastante siniestros, ¿no? Con víctimas. La razón es muy simple. Hay algo que la gente le cuesta un poco entender, y es que las situaciones, a veces hay situaciones que no existe tal conflicto de prioridades. Existe lo que es el sentido común. Pero para eso tenemos que partir de un lado. Primero, hay personas que creen que el hecho de poner un indicador de dirección para advertir de una maniobra, ya eso le da derecho a hacerla. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo siempre explicaba con esto un caso muy curioso. Es decir, yo estoy, por ejemplo, en mi casa, y tú vienes a hablar conmigo, tocas en el portero, me tocas en la puerta, ¿tienes tú el hecho de eso de tocar en la puerta ya te da derecho a entrar en mi casa? En absoluto, ¿verdad? Bueno, pues las señalizaciones son iguales, las señalizaciones no sirven, no nos dan derecho, que luego se arman las discusiones, que yo tenía el indicador. Eso a usted no le da derecho. Es una obligación que tiene usted que hacer. Pero tiene que esperar a la respuesta del otro, al cual usted va a afectar en su trayectoria, en su maniobra. Por lo tanto, una vez partimos de eso, de que la señalización es necesaria, es obligatoria, hay que ponerla en su justa importancia de advertir, señalizar y observar con suficiente antelación para evitar las situaciones conflictivas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ahí tenemos dos vehículos, dos conductores, dos personas que pretenden hacer un cambio de carril. Bueno, pues nos encontramos con una situación que, aunque a algunos les parezca curiosa, es real. Ninguno de los dos tiene preferencia. Ninguno de los dos tiene preferencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que actuar en esas casos? Si tú vas a incorporarte a mi carril y yo me voy a incorporar al tuyo. Pues, amigo, el sentido común. Hay que aplicar algo que es básico en toda la ley de tráfico y seguridad vial. Es básico, el sentido común, la educación, el civismo. No hay más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿qué haríamos si yo, por ejemplo, me encuentro y digo, pues es que estamos en paralelo, tal cual, y yo señalicé y yo voy a abandonar? No hay conflicto, ninguno de los dos tenemos preferencia. Es el mismo caso que si llegamos a un cruce y tú te encuentras un ceda al paso y yo me encuentro un stop, ninguno de los dos tenemos preferencia. En ese supuesto, tenemos que aplicar el sentido común y el civismo, todo antes que ocasionar... Aquí, Pedro, por ejemplo, es cuando tú llegas, miras la vista al otro y a lo mejor tú dices, a ver, pasa tú, pues le das el paso a él. Exacto, o algo así, de forma amistosa, ¿no? ¿Verdad?
cuando ya tenemos nosotros una cierta experiencia, y esto se le Sí, enseña experiencia mucho a los de alumnos, tener el carné, ¿no? En la carretera, ¿no? claro, claro, Mm. el aprendizaje, cuando se le enseña al alumno, siempre yo insistía mucho en tú busca la cara, los ojos del otro conductor. Y es que con segundos sabemos por las miradas, por un simple movimiento, ya nos damos cuenta si nos va a facilitar, si nos lo va a permitir, si va a entrar, si él o entonces cedo yo. Es decir, es algo que los que llevamos tiempo realizando esto, sabemos que no nos cuesta ningún problema, no vamos a tardar más tiempo, no me voy a retrasar más, no. Se resuelve fácilmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que conducen tienen civismo, tienen educación, tienen sentido común, en definitiva. Es decir, pero a veces tú lo decías en tu introducción, es cierto, hay gente que cree que él tiene preferencia. Si yo llego a un al paso y tú tienes un stop, yo paso antes que tú. Pero ¿y de dónde saca usted eso? ¿Quién le ha enseñado a usted eso? No, el ceda al paso y el stop le están diciendo a usted exactamente lo mismo. Al final, que usted es el último. Es cierto que en el stop te obligan a detenerse. ¿Qué ocurre si ya yo estoy detenido y viene otro conductor que tiene un ceda al paso? ¿Tiene preferencia el del ceda al paso? En absoluto. En absoluto. Pero tú tampoco la tienes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sentido común, educación, civismo. No es, hay jurisprudencias ya que confirman esto, que en situaciones de este tipo, pues los jueces dictaminan la culpabilidad compartida. Oye, cada uno se paga los suyos, pues los dos fueron pocos, ninguno de los dos tenía, y los dos fueron a saco a por entrar. Pues en estos carriles pasa exactamente lo mismo. Si los dos vamos a abandonar el carril que llevamos, pues ninguno de los dos tenemos preferencia. Es cierto, ¿cómo sería lo mejor? Pues bueno, el conductor que va a salir, al ir por una autopista, ¿qué se le dice al conductor cuando va a abandonar una autopista? Mire, cuando usted va a abandonar la autopista por un carril de deceleración, señalice con tiempo, pero no se le ocurra frenar dentro de la autopista, porque entonces supone un riesgo para el que venga de atrás. Claro, porque viene a más Por lo velocidad. tanto, claro, Y no te da entonces, tiempo de evitar el choque por detrás. perfectamente. Por lo tanto, usted lo que debe hacer es, cuando entre en el carril, empiece usted a frenar. Eso no quiere decir que, y entonces si yo me veo a un conductor que pretende salir y yo pretendo entrar en ese carril y el otro que está acelerando, pues mira, levanta el pie del acelerador, permítele. El que va por el carril de aceleración, ¿qué le dice la ley? Cuando usted pretende incorporarse a una vía rápida, como puede ser el caso de las autopistas, las autovías, utilice el carril de aceleración en toda su longitud de tal manera que desarrolle en ella la velocidad más o menos equiparada a los que circulen por la nueva vía a la que usted pretende. Es decir, al que abandona la autopista se le dice cuando entre dentro del carril frene, al que se trata de incorporar se le dice acelere si las circunstancias del tráfico se lo permiten, para que cuando usted entre en la autopista lo haga a una velocidad que no suponga una alteración en la trayectoria. Sí, ni en la que velocidad. empieces de cero y que vayas a 10, a 20, poquito a poco, porque Claro, eso va a suponer que aquel viene a más velocidad y tú claro. no tienes la misma que el otro Sí. coche, claro. Totalmente. Es decir, es aplicar siempre un poco, El aparte de sentido la norma, común, ¿no? también el sentido común. Claro, Claro. es cuestión de todo eso. El tráfico está basado mucho en el civismo. Y Mira, vemos Pedro, a veces utilizamos el sentido común y no tiene nada que ver con lo que te voy a decir ahora, que por ejemplo, tú ves grandes colas, ¿no? Tú estás en la vía incorporado, pero es que te va a salir alguien de otro sitio y tiene el stop allí y tiene que incorporarse. Pues tú a lo mejor, que no hay semáforo ni nada de esto, pues tú a lo mejor le dices, venga, incorpórate, frenas un momentito, le haces con la mano, pasa, se incorpora. A lo mejor 2 coches más atrás, el otro hace lo mismo y van saliendo de ese sitio. Es que así es como debemos comportarnos. Yo siempre... Hoy por ti, mañana decía, por mí. exactamente. Me acabas de quitar las palabras. Es decir, en esas situaciones nos vamos a encontrar todos. Y
Y aquí es donde tenemos que utilizar un poquito también la empatía, ¿no? Es decir, ¿cómo te sientes tú cuando estás en una incorporación y un conductor que viene por el carril preferente hace lo que tú acabas de decir? Aflojas un poquito y le advierte y le dice, oiga, pasa, y te sientes a gusto. Qué menos que hacerle un gesto de agradecimiento, levantando la mano o yo que sé, hacerle algo. Ahora bien, no siempre te vas a encontrar esas situaciones. También tenemos el caso de que te venga a ti, que pretendes incorporarte y los otros lo que hacen es pegarse más al culo del que va adelante para que no te entre. Es decir, es como se creen que porque dejen pasar un vehículo Las te vas a trastadas de la retrasar. carretera, las trastadas de la carretera. Exactamente. Bueno, pues eso es lo contrario a lo que es el civismo. Es lo contrario porque cuando a ti te lo hacen te sientes bien. Entonces, ¿qué te cuesta a ti hacer sentir bien a otro conductor? Es decir, Claro. haremos una conducción mucho más pacífica, no con tanta alteración. Ahora estamos entrando pues en situaciones en las vías urbanas, sobre todo, y cuando llueve esto se pone los atascos, ves tú los pitazos, la ansiedad. Bueno, pues eso no es nada bueno ni para la persona que se encuentra en esa situación, ni para el resto, porque genera ansiedad, incluso llega a generar actitudes violentas. Es decir, el mero hecho de tocar un pitazo, algo que está totalmente prohibido, ¿no? Porque a veces, sobre todo, hay camiones, y te pegan unos pitazos que, muchachos, hasta la casa te tiembla. Te dice, ¿y esto? Sí, es verdad, sí. Claro, eso está totalmente prohibido. El claxon del vehículo solo se puede utilizar para situaciones de emergencia, para evitar un siniestro, nada más. Tú no te puedes poner a tocar la pita del coche ahí, porque te da a ti la gana, porque estás cabreado, porque tienes un coche aparcado en un doble fila. No, si estás cabreado porque te han hecho eso y te están limitando tu situación, lo más lógico, lo mejor que puedes hacer es llamar a la policía. Si viene la policía, viene la grúa, esa persona que ha sido tan poco solidaria y tan poco cívica, impidiéndote a ti incorporarte al tráfico porque dejó el coche en doble fila, pues ya se lo pensará la próxima vez. Pero, ¿por qué tienes tú que estar molestando con tus pitazos a las personas que viven en los alrededores? Personas que a lo mejor trabajan por la noche y duermen por el día, hay personas que están enfermas, hay niños. Es que y es curioso, pero no veo yo a la policía dispuesta a sancionar esas actitudes, porque eso es sancionable, eso y menos en una vía urbana, la cual, insisto, solo se permite para evitar un atropello, nada más. Se no puede hacer esa señal en ningún otro caso. Por lo tanto, tenemos esas situaciones, ¿no?, en las cuales la colaboración entre los conductores, el respeto a los demás, ese respeto que tú pides para ti, también se lo das a los demás, y entonces la conducción y la circulación será mucho más confortable, mucho más segura, mucho más amena, y no te lleva a estas situaciones bueno, en las cuales a veces pues podemos perder hasta la razón. Perdemos la razón en cuanto actuamos de esa manera, de una manera violenta, ya pierdes toda la razón. Hay normas, insisto, para eso está la policía, oiga, le dejan a usted el coche por fuera del vado, ya no usted la policía, ¿por qué se pone a tocar usted la pista? No estás haciendo ningún favor, estás cabreado y te da pena luego llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Crees que la policía va a tardar mucho? Probablemente. Pero a lo mejor es la única forma de que tienes tú de defender también tus derechos, de una manera racional, de una manera cívica. No es una cuestión de fastidiar a nadie, es cuestión de aplicar las normas, que no hay ningún problema. Pero no toque usted la pita del coche, que arma un escándalo que da miedo por esa razón de que tú te crees que tienes el derecho a hacer. Y eso lo decías al principio y es muy importante. A veces actuamos porque creemos que eso es lo correcto, porque es lo que vemos. ¿Te acuerdas un supuesto donde hemos comentado muchas veces? Aquí en Tenerife, que es el único sitio del mundo donde se hace, todavía siguen habiendo muchos conductores en los cuales cada vez que van a frenar ponen el indicador izquierdo.
hay que preguntarle, ¿eso qué es? ¿Por qué pones el indicador? El indicador izquierdo solo es para decir que vas a la izquierda. Entonces tú no puedes hacer una señal, aunque tú creas que esta señal te sirva para eso, diferente para la que está concebida. No podemos inventarnos señales. Entonces, ¿qué es eso de que al frenar pones el indicador izquierdo? Bueno, Pues, fácilmente el que viene detrás, si hay hueco, te puede adelantar legalmente por la derecha. Pero son inventos. ¿De dónde aprendimos esto? Porque lo hemos visto, porque mi padre a lo mejor me lo dijo, porque sales de la autoescuela donde nadie te ha enseñado eso, y luego, pues bueno, en tu casa alguien te dice ponlo porque si no te dan por detrás. ¿Y para qué sirven las luces de freno? Si no es para advertir eso. Por pues lo muy bien. tanto, en estas situaciones es preferible tener en cuenta eso. Es decir, primero, no tenemos los dos preferencias, ninguno de los dos, por lo tanto apliquemos el sentido común, el civismo, la educación, y así proseguimos nuestra marcha de una manera tranquila y llegaremos a nuestro destino, que es la finalidad del vehículo, desplazarnos para llegar al sitio importante. El desplazamiento en sí mismo no tiene importancia. Lo que tiene importancia es llegar en las mejores condiciones al destino que tú te has tomado. Pues muchísimas gracias, Pedro, por sacarnos de apuros, como digo yo, con esta serie de preguntas que nos trasladaba un oyente. Al final se me va el tiempo y ya pediste disculpas No, porque el tema que tú traías pues lo dejamos para la otra semana, si te parece, no porque hay ya se ningún me va ya problema, el tiempo, ¿eh? siempre estamos en la misma situación. Mejor es explicar dudas que a veces otro tipo de cosas. Bueno, Para pues eso estamos. aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, el técnico en seguridad vial, el amigo Pedro Fuente, que ha estado un día más con nosotros aquí en esta casa en Radio Realejos. Pedro, hasta la próxima. Un millón de gracias. Hasta la Suerte. próxima. Gracias. Vale, gracias a ustedes.